Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que continúen con este material y vamos a darle seguimiento pues a lo último que estuvimos revisando, que fue en relación con el ensamble canónico, y espero que hayan visto pues el video y asimismo el material que les he estado proporcionando. Vamos ahora a partir de, ahora sí, las condiciones propias del ensamble, a hacer la deducción del número de microestados y evidentemente la conexión que necesitamos hacer con las variables macroscópicas, ¿verdad? Muy bien, el ensamble canónico es aquel ensamble donde la energía del sistema no se encuentra fija, como en el caso del ensamble microcanónico. Todos los puntos del espacio fase pueden ser ocupados teniendo en mente que el baño de calor ideal provee de alguna manera es un reservorio de energía infinito, que es lo que les decía, ¿no? O sea, no deja de suministrar de manera constante cierta energía al sistema porque en dimensiones es extremadamente grande, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, como hemos estado trabajando el caso del sistema del ensamble microcanónico, hacer una subdivisión del espacio fase total en celdas equivalentes, las cuales las vamos a enumerar. Sí, y cada celda pues va a tener un ancho de delta WI, ¿verdad? Estas celdas son lo suficientemente pequeñas, es decir, hacemos una subdivisión completa de un conjunto de celdas, ¿sí? Y son suficientemente pequeñas, cada una de ellas corresponde exactamente ¿a quién? A un microestado, y lo vamos a definir como el microestado I. Cada celdita, cada celdita, cada cuadrito estaría correspondiendo a un microestado, ¿no? Entonces vamos a considerar un conjunto de n. Acuérdense que esta n es el número de sistemas que mentalmente de alguna forma nosotros hemos pensado que existen y que son los llamados elementos del ensamble. Es decir, son las réplicas de cada sistema que nosotros tenemos, y cada una de esas réplicas son exactamente iguales, pero en distintos microestados, ¿no? Entonces, n es el número de sistemas idénticos, o n es el número total de réplicas del ensamble, ¿no? Entonces, nuevamente, n mayúscula es n el número de partículas que tenemos en el sistema, y n de esta manera es el número de elementos del ensamble, ¿no? Cada uno de estos sistemas está en algún microestado en un tiempo dado, y hay NI sistemas en cada celda del espacio fase, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que nosotros estaríamos diciendo es que tenemos NIs, sistemas en cada celda del espacio fase, y si hacemos esa suma de NIs, vamos a considerar precisamente, pues, para que no tengamos ningún conflicto con las Ns, vamos a quitar esta N de aquí, y entonces ahora sí, lo que estaríamos indicando es que pues una suma sobre todas las Is me daría el número total de elementos que tengo yo en el ensamble, ¿verdad? Muy bien, donde la suma se extiende sobre todas las celdas del espacio fase.
Al igual que el caso del microcanónico PI, entonces lo que estaríamos diciendo es que esta probabilidad que nosotros queremos de alguna manera calcular u obtener va a ser exactamente igual a este número NI que nosotros tenemos, dividido precisamente entre el total de elementos que forman o que conforman el ensamble, ¿no? Entonces esta va a ser la probabilidad de que el microestado I aparezca en el conjunto N de sistemas que tenemos, ¿no? Ahora, en el caso de que un sistema a temperatura constante, de hecho todos los microestados posibles I y así todas las energías posibles Is, pueden asumirse con la misma probabilidad PI. Pero por supuesto, en el equilibrio se establecerá un cierto valor medio de energía que queremos denotar por U, no por EI, sino U debiera ser el promedio de todas esas energías EIs. U debe sugerirse como un valor medio estadístico, es decir, es el promedio de todas las posibles energías. Por lo tanto, son realmente supuestas dentro del ensamble. Entonces, si yo tengo esta probabilidad y estoy calculando pues todas las posibles energías, de esta manera, fíjense, esta es una manera en cómo yo puedo calcular ese probable valor esperado, ese que se conoce como valor esperado, ¿sí? En ese valor esperado, ¿sí? Nosotros lo que determinamos nosotros justamente es el hecho de que cualquier propiedad desde el punto de vista estadístico lo podemos considerar siempre de esta manera, ¿sí? Vamos nosotros a calcular ese valor estadístico siempre como una suma de las probabilidades por el valor de la energía. Esto es lo que nosotros estamos de alguna manera considerando, ¿no? Entonces, bien, de otra forma, también podríamos nosotros definir, si nosotros consideramos que esta cosa ya la definimos aquí como la probabilidad que sería NI entre n, que es el número de elementos del ensamble, así es nuestra probabilidad. Entonces, si yo sustituyo esa probabilidad aquí, pues entonces me quedaría justamente esta, pasaría hacia acá y yo tengo que NU, que sería otra manera de calcular el promedio estadístico, ¿verdad? Es decir, si yo conozco el número total de elementos en el ensamble y lo multiplico por U, pues evidentemente tendría yo la propiedad estadística o el promedio estadístico, ¿no? Entonces, fíjense, aquí me quedan pues una expresión muy interesante. Me estaría diciendo que este valor estadístico, pues evidentemente también es la suma de todos los elementos que tienen energía EI, que los estaría yo sumando de alguna manera, y eso me daría precisamente mi propiedad estadística. Si ustedes recuerdan, esta expresión que aparece aquí es una condición que nosotros estamos imponiendo sobre el sistema, como también hemos impuesto esta condición que tenemos aquí. La suma de todos estos elementos NIs me tiene que dar precisamente ¿qué? Me tiene que dar el elemento completo total del ensamble, es decir, la subdivisión que yo he hecho de mi ensamble, ¿no? Entonces, esta expresión que aparece aquí como la número 12 y esta expresión que aparece aquí como la número 14 son precisamente ciertas ligaduras que yo estoy imponiendo al sistema. Estoy ligando la propiedad estadística con la propiedad, en este caso, pues microscópica, ¿verdad? La propiedad, pues de alguna manera estadística del ensamble con la propiedad microscópica que yo tengo del número de réplicas que tienen de alguna forma ese cierto valor de energía, ¿no? Muy bien, entonces estas ecuaciones las podemos considerar que son ecuaciones de constricción, constriñen al sistema, están constriñendo al sistema de alguna manera, o también
podemos llamarlas ecuaciones de ligadura dentro del argot de la mecánica clásica o de la mecánica. Están el sistema ligado, ¿verdad? Ligado a estas dos condiciones. Muy bien. Ahora, la ecuación número 12, que es justamente la ecuación que nosotros estamos diciendo que sería nuestra ecuación de ligadura, ¿sí? Y la ecuación 14, pues entonces son las condiciones de la distribución, y entonces vamos a considerar que esta sea la distribución, ¿no? Ahora, una distribución del sistema NI. Acuérdense, hablar de distribuciones, que estoy pensando, ¿cómo se distribuye el sistema? Distribuciones, ¿cómo se arreglan? ¿Cómo se acomodan en el sistema, no? Sobre las celdas del espacio-fase, es decir, esto es lo que estamos preguntándonos, ¿no? ¿Cómo pueden ser acomodadas de muchas maneras diferentes, ¿sí? Nosotros podemos acomodar en un infinito de formas a cada una de las partículas que mantengan de alguna manera las propiedades del ensamble. Entonces, esto es lo que estamos diciendo. Nosotros vamos a distribuir, vamos a acomodar en alguna manera, ¿sí? De la misma forma como lo vimos en el caso microcanónico. Sin embargo, ahora nos vamos a ayudar de ciertos elementos de superficie. En la superficie de energía, acuérdense que ahora estamos en una superficie de energía, pero como la energía ya no es constante, me puedo mover de esa superficie a otra superficie de energía, ¿no? Entonces, en la superficie de energía, los elementos delta WI del espacio-fase, ¿sí? Los vamos a contar de la siguiente manera. Es decir, la probabilidad de la distribución N de I la vamos a definir como el número W de N de I. Esta va a ser la probabilidad de la distribución. Es la probabilidad de la distribución en el ensamble microcanónico. Y acuérdense que tendríamos que era N factorial, donde N factorial es el número de elementos del ensamble, por el producto desde igual a 1 hasta n, si quieren volvemos a quitar esta n para que no les cause mayor conflicto, de omega de i a la ni, donde omega de i, ¿quién es? Omega de i, pues debe ser el largo de la celda y el ancho de la celda. Acuérdense que dividimos la celda en elementos delta de omega de i, que sería la superficie de la celda. Entonces, omega de i a la NI, donde NI, ¿quién es? NI son precisamente el número de elementos dentro del ensamble que mantienen la energía I. ¿Sale? Muy bien. Y luego esto lo vamos a dividir sobre NI factorial. Acuérdense que la NI factorial pues tiene que ver justamente por la manera como estamos contando en la combinatoria de las posibilidades de ocupar cada una de las celdas, ¿sí? Entonces, nuevamente omega de i es la probabilidad de encontrar un microestado dentro de una celda delta de omega de i, justo como en el caso microcanónico. También vemos que la distribución más probable, es decir, NI asterisco, esta sería la distribución más probable, pues se puede obtener a través precisamente de obtener el máximo de la distribución que nosotros tenemos aquí. Esta debiera ser la distribución más probable. Pero en este caso el problema de valor extremo es justamente obtener el máximo. Para omega de i tenemos dos condiciones de frontera. ¿Cuáles son nuestras dos condiciones de frontera? La ecuación 14 y la ecuación 12. Estas son nuestras dos condiciones de frontera, ¿sí? La primera forma del logaritmo de la ecuación 15 se aplica la aproximación de Stirling a fin de remover los factores que nos permitan realizar el cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es precisamente calcular el logaritmo de esta expresión, que sería el logaritmo de toda esta expresión, que es lo que hacemos a continuación, ¿no? Entonces, tenemos el logaritmo de omega de n, que sería el logaritmo de todo esto que tenemos aquí. Del lado derecho me queda el logaritmo de omega de n de i, que sería n, que me quedaría el logaritmo de, si quieren aquí me hizo falta
le voy a quitar el valor para no afectar los índices de las ecuaciones o los números de las ecuaciones que tenemos aquí, ¿sí? Y entonces, pues aquí me quedaría todavía, entonces aquí me queda el logaritmo precisamente de esta cosa, y aquí me queda el logaritmo natural de esta cosa que yo tengo aquí, ¿sí? Que es esto por el logaritmo natural de esta cosa que yo tengo acá, ¿no? Entonces, este término baja, el logaritmo de n factorial, al aplicar la fórmula de Stirling, me queda así. Y el logaritmo de esta cosa aquí me queda pues el logaritmo de esto que yo tengo aquí, que al cambiarlo, bueno, al ponerlo en términos de logaritmo, acuérdense que la suma de los logaritmos, que el producto de los logaritmos es la suma de los logaritmos que yo tengo, acá, ¿no? Entonces, tengo precisamente el logaritmo de omega de ni, que sería justamente todos los que van por aquí, que es como son un producto, pues se convierten en una suma, ¿sí? Y los logaritmos que van acá me quedarían aquí. Aquí volvemos a aplicar la fórmula de Stirling, y al aplicar la fórmula de Stirling, pues me queda este término que yo tengo aquí. Bajamos este exponente por la propiedad del logaritmo, y entonces tenemos esto, ¿verdad? Entonces me queda ahí ya hasta aquí. Lo que hemos hecho es aplicar justamente ¿qué? Solamente el logaritmo a la expresión que estamos obteniendo de la distribución que hemos manejado, ¿verdad? Muy bien. Ahora, pues lo que tenemos que hacer para calcular el valor extremo no es otra cosa que calcular la derivada, pues, de este término. Al calcular la derivada de este término es constante, acuérdense, esa n es la n que me da el número de elementos del ensamble, por lo tanto es una constante, esa no varía con respecto a nada, por lo tanto desaparece, y entonces pues toda esta derivada va a ser 0, y entonces me quedaría la derivada de esta cosa aquí. Entonces, cuando yo tengo que calcular ahora la derivada de esto, y la derivada de esto, pues me queda la derivada de este término, me queda la derivada de este término, la derivada de este término y la derivada de este término. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta derivada, ¿no? Para calcular esta derivada, acuérdense, el logaritmo de omega i ya también es una constante, por lo tal omega de i no puede variar. Omega de i ya es la probabilidad de cada una de las celdas. Por lo tanto, no varía. Entonces me quedaría la derivada de n de i. Entonces aquí me queda la derivada de n de i por la derivada del logaritmo de omega de i. Me queda ese término. Luego me queda la derivada de este término. Aquí sí varían tanto este término como este término, y calculo primero la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo me queda 1 entre n de i, pero va multiplicada por esta n de i. Me queda n de i por 1 entre n de i. El signo negativo es el signo negativo que tengo acá, por la derivada de dn de i. La derivada de dni aquí está. Luego me queda menos la derivada de dni por el logaritmo de ni, ¿sí? Aquí está la derivada de ni más la derivada de este término, que sería la derivada de dni igual a 0. ¿Sale? Muy bien, entonces se cancelan estos dos términos, y aquí me queda un menos dni, aquí me queda un más dni, dni menos dni se cancelan, y me queda dni por el logaritmo natural de omega de i, que es este término que aparece aquí, y la derivada de dni del logaritmo natural de dni. Y entonces, como estamos en el caso de que queremos calcular un extremo, decimos precisamente que esto tendría que ser 0. Muy bien, entonces nuestra expresión, en el fondo, pues yo puedo cancelar estas dos que aparecen aquí, y me quedarían precisamente que esto tendría que ser 0, ¿verdad? Entonces ahora yo puedo factorizar también este término que tengo aquí, lo puedo poner acá como valor constante, bueno, no como valor constante, sino como valor común, como factor común, y me quedaría este término que yo tengo aquí. Muy bien, ahora, si aquí todas las n's de i fueran independientes unas de otras, cualquier simple coeficiente haría desaparecerlo, ¿no? Sin embargo, ya sabemos cómo cumplir las limitaciones con la ayuda de los multiplicadores de Lagrange.
De las ecuaciones 12 y 14 multiplicamos estos con los desconocidos factores lambda y menos beta. El signo negativo aquí es arbitrario, pero este puede proveer una ventaja al final. Ya sabemos nosotros a dónde queremos llegar, por lo tanto lo vamos a introducir. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que pues bueno, vamos a colocar entonces, acuérdense, para que nosotros podamos aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange en este proceso de maximización, lo que necesitamos es introducir aquí precisamente las condiciones de ligadura que estarían dadas por nuestras ecuaciones 12 y 14, de tal manera que nosotros podamos resolver nuestro sistema sin mayor problema. Por lo tanto, el multiplicador de Lagrange adecuado para la ecuación 12 la podemos escribir como lambda es igual a la suma de todas las dn's is igual a 0. Eso es lo que estuvimos diciendo aquí en este enunciado, ¿verdad? Si yo puedo decir que esta DNI fuera 0, pues ya acabé y entonces esto tendría que ser 0, pero no necesariamente debido a la restricción que tenemos por la ecuación número 12. La ecuación número 14 me va a dar un nuevo multiplicador de Lagrange porque es una segunda restricción que yo tengo impuesta sobre el sistema y me quedaría que la suma de todas las is por la derivada de DNI debiera de ser 0. Si yo introduzco esta y esta ecuación dentro de esta, porque estaría introduciendo las ligaduras del sistema, entonces mi ecuación 22 que yo tengo aquí pasaría a convertirse en la ecuación 25 que yo tengo acá. Y esta ecuación 25, pues pueden ver ustedes que tengo factorizado el DNI, tengo el ln omega de i que tenía yo aquí, menos el lni más la lambda que aparece aquí, menos beta por EI que tengo yo introducido aquí en este caso, ¿verdad? Muy bien, entonces pues ya tengo yo precisamente mis ecuaciones y entonces ahora sí, esto no puede ser 0. No puede ser 0, porque si fuera 0 sería el caso trivial. Por lo tanto, lo que tendría que ser 0 esta expresión que yo tengo aquí. Entonces, precisamente porque estas dn's is no son independientes de cualquier otra, entonces igualamos a 0 todo este término. Al igualar a 0 todo este término me queda el logaritmo natural de omega de i menos el logaritmo natural de n de i más lambda menos beta ei es igual a 0. Pasamos, despejo, fíjense, voy a despejar este término lo paso de este lado, ya me queda el logaritmo natural de n de i. ¿Sí? Me queda este logaritmo natural de omega de i, aquí está, me queda este término como más lambda y me queda este término como menos beta ei, aquí me queda menos beta ei. Y ahora calculo la exponencial a esta expresión, la exponencial de este lado me queda ni, la exponencial de este lado me va a quedar que es la exponencial de este término más la exponencial de este término menos la exponencial de este término. La exponencial de este término se cancelan los logaritmos y solamente me queda omega de i. La exponencial de lambda me queda e a la lambda y la exponencial de menos beta e a la i me queda la exponencial de menos beta e a la i. Como ambas son exponenciales, por eso se multiplican estos dos términos que tengo. Y entonces ya tengo yo aquí que la distribución n de i que estaba buscando la puedo escribir en términos de omega de i y de mis multiplicadores de Lagrange donde aparece lambda y aparece beta. Ahora, la ecuación 12 me va a permitir obtener un valor para la omega. Fíjense, si yo sumo de este lado todas las, sobre todo los índices is al sumar, ¿qué me dice mi ecuación 12? Ah, bueno, pues la ecuación 12, que es la restricción, me está diciendo que si yo sumo sobre todas las n's is, desde igual a 1 hasta el número que tenga, lo que voy a obtener son todos los elementos del ensamble. Entonces, a la hora de hacer eso, pues justamente lo que yo estoy diciendo es precisamente que yo puedo sumar todas las n's is, todas estas n's is las sumo y entonces también sumo de este lado. Al sumar de este lado me quedaría que e a la lambda es igual a la suma de i por e a la menos beta ei. Y si yo despejo lambda, e a la lambda, resulta que e a la menos lambda, pues evidentemente debe ser igual. Ahora, aquí lo que vamos a suponer es que como hemos subdividido el espacio en elementos, cada uno de ellos
iguales y estamos bajo la hipótesis de que todos tienen la misma probabilidad, por lo tanto, esta omega de i yo puedo suponer que ya no depende del índice i porque todas son iguales y la puedo sacar de la suma. Y entonces la hago constante y me quedaría omega entre n, donde n es el número de elementos del ensamble, ¿sí? Y entonces me quedaría precisamente mi expresión como la suma de i por e a la menos beta por e de i. Ahora bien, aquí ya explico lo que estamos diciendo, de que estamos utilizando que es una probabilidad igual para todas las celdas del espacio. Entonces, cuando yo quiero calcular esa probabilidad ya en el ensamble, es decir, yo tengo el número de elementos de nis, o la distribución nis entre el total de los elementos del ensamble, acuérdense que esta era mi probabilidad. Por lo tanto, ni, ¿quién es? Pues ni la tengo aquí. Aquí yo tengo mi ni, la sustituyo, me queda omega por e a la lambda por e a la beta i de ni. Y luego sustituyo la n. La n, ¿quién es? La n es e a la lambda por omega de i, donde omega de i también sigue siendo ya una constante, por lo tanto se va a cancelar precisamente este término con este término. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar e a la menos beta e i, ¿sí?, sobre la suma de i por e a la menos beta i. ¿Sí? Vemos que de este modo, desde el inicio, pues evidentemente, si ustedes comparan esta ecuación que tenemos nosotros aquí, si ustedes comparan esta ecuación que ya me está dando la probabilidad de encontrar un microestado con energía EI, esta ya es la probabilidad en el ensamble canónico, ¿sí? Si ustedes comparan esta probabilidad, que bueno, fue construida a partir de esto, lo cual tenía mucho sentido, si ustedes comparan esta probabilidad con la probabilidad que encontramos en la entrega anterior, que fue precisamente esta probabilidad que nosotros tenemos aquí, si ustedes la comparan con esta ecuación, pues evidentemente son justamente las mismas, ¿sí? En el fondo son la misma probabilidad que nosotros estamos obteniendo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la construcción de, en este caso, y creo que es muchísimo más claro, muchísimo más entendible y muchísimo más tangible para que podamos ahora comprender precisamente de dónde viene, pues, esta probabilidad. Ahora bien, si yo tengo ya mi probabilidad y yo quiero calcular un valor esperado, entonces de una cierta probabilidad, en este caso de la energía, pues evidentemente fíjense cómo esta probabilidad al multiplicarla por el valor de la energía que yo tengo, pues evidentemente me da el valor esperado, lo que sería mi propiedad estadística, en este caso mi energía estadística. Esta energía estadística tiene que ser exactamente la misma energía estadística, la misma energía de la termodinámica. Debe de coincidir precisamente con la energía de la termodinámica. Ecuación 33, pues evidentemente tiene que ser nada más ni nada menos que la energía termodinámica. Decimos que es estadística porque viene de todo un proceso estadístico, pero tiene que ser precisamente mi energía termodinámica y este es justamente mi valor esperado, ¿sí? Ahora bien, finalmente, antes de terminar esta entrega, este promedio, sí, que nosotros podemos calcular aquí, pues me va a permitir calcular cualquier propiedad estadística. Este es un ejercicio que les voy a dejar en la próxima tarea. Este promedio, que si uno fija un cierto promedio de la energía U para el sistema, entonces, de acuerdo con la ecuación 33, el factor beta es una función que depende de la energía. Desde luego, comparando la ecuación 32, que sería la ecuación que tenemos acá, con la ecuación 8, que fue la que ya les presenté, adivinamos inmediatamente que beta no le queda otra más que ser 1 sobre KT. Y beta es el famoso factor de Boltzmann que nosotros hemos introducido por allí, ¿verdad? Beta es, digamos, la manera compacta de escribir el recíproco de K, que sería la constante de Boltzmann,
por T, por eso le llamamos el factor de Boltzmann. No constante de Boltzmann, no confundir. Uno es el factor de Boltzmann, el otro es constante de Boltzmann. Este es constante y este sería el factor beta, factor de Boltzmann, ¿no? Muy bien, entonces en términos de esto nosotros podríamos escribir precisamente que ciertamente esta expresión que aparece aquí, nosotros la vamos a definir porque tiene una relevancia significativa e importantísima y la vamos a definir como Z, donde Z es precisamente lo que se conoce como la función de partición canónica del alemán Substanzsum. ¿Sí? Es un alemán muy feo el que tengo. Substanzsum es una suma y es sustancial, ¿no? Entonces, esto se conoce como la función de partición. Está particionando. ¿Qué fue lo que hicimos para que lo podamos entender? Tenemos el espacio-fase dado por las coordenadas y momentos generalizados. Ese espacio-fase lo hemos subdividido y hemos particionado ese espacio-fase. De tal manera que al particionar ese espacio-fase hemos determinado que la probabilidad de cada una de las celdas de encontrar al sistema en un microestado está dado precisamente ¿por quién? Por esta probabilidad que nosotros tendremos aquí. Y en donde este término que aparece aquí, precisamente aquí abajo, es justamente esta función que da lugar a esa partición que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Entonces, esta función Z es la función más importante en el ensamble canónico y que me permite precisamente hacer la conexión con la termodinámica. Entonces, lo que debemos de tener bien claro es que Z es igual precisamente a una suma de I de E a la menos beta por E, y donde beta es igual a 1 sobre K por T. Nos quedamos aquí, jóvenes, con esta ecuación de la función de partición canónica y espero que ya a partir de aquí podamos continuar adelante con todo lo que sigue, que es la conexión con las propiedades termodinámicas, y ahora vamos a hacer una conexión precisamente utilizando esta función que es de carácter importante en el ensamble canónico, la función de partición canónica. Muy bien, pues entonces nos vemos en la próxima entrega.